mi hermano. Entonces Jesús en alguna parte ahí le dice 7. Bueno, 7, no. Y si te diría que son 70 veces 7. Y entonces Pedro se puso a sacar cuentas, hermano. ¿Cuánto era 70 por 7? Pero después Jesús le aclara y le dice: es que yo no te estoy dando un número determinado, sino que, hermano, es como que realmente, porque no son 7 iglesias las que habían, hermano, habían más iglesias, pero lo que le quiero decir con esto es que de repente hay comportamientos que se dan en las iglesias y que están ahí en la palabra. Entonces, cuando usted revisa el número 7 en la Biblia, hermano, desde Génesis dice que a los 7 días el Señor terminó, a los 6 días terminó de elaborar todo y al 7º día descansó. Entonces, cuando empezamos a revisar el número 7, está en toda la Biblia y es un número muy hermoso. Ahora, aquí el mensaje al final de la Biblia está las 7 iglesias del Apocalipsis. Y fíjese que en cada una de las iglesias presentan de diferente manera al Señor. Cada una de las iglesias los presentan de diferente forma. Antes de leer eso, quiero que veamos ese asunto. Mire, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso lo presentan el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así presentan a Jesús, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué es candelero? La Biblia dice que el candelero es la iglesia. Yo lo que veo ahí es que, hermano, el Señor anda como supervisando las iglesias. Él anda en medio de los candeleros, en medio de las iglesias. Hay una supervisión. A la iglesia de Esmirna le dicen el primero y el postrero. Usted sabe que el Señor Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces en esa iglesia lo conocieron como el primero y el postrero. En la iglesia de Pérgamo lo conocieron como el que tiene la espada aguda. Mire cómo lo presentaron en esa iglesia: el que tiene la espada aguda. En la iglesia de Tiatira lo presentan el que tiene los ojos como llama de fuego. En algún lado ahí en Apocalipsis también presentan al Señor Jesús como los ojos como llama de fuego. Mire, en la iglesia de Sardis le dicen el que tiene los 7 espíritus de Dios. Usted sabe que en Isaías hay un versículo que dice que el Señor tenía espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor, hermano, y mencionan 7 espíritus. Entonces viene Apocalipsis y lo presenta así: el que tiene los 7 espíritus de Dios. En la iglesia de la Odisea le dicen el testigo fiel y verdadero. Mire cuántas formas de llamar a nuestro Señor, hermano. Hay unos que quieren hablar de la cuadridimensión de Cristo, pero yo diría cuadridimensión es solo 4 formas de ver a Jesús, hermano. Hay una infinidad de formas de conocer a nuestro Señor. Y el mensaje de la iglesia de Filadelfia lo da y lo presentan como el santo y el verdadero. El santo y el verdadero. Ahí están entonces las 7 iglesias de las cuales reciben el mensaje. En la primera de ellas está en Apocalipsis 2:2, hermano, y dice: yo conozco tus obras. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire esta iglesia: obras, trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos. O sea, esa iglesia hasta ahí va bien. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice: has sufrido. Mire esa iglesia, hermano, mire esa iglesia: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero mire el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, hay un mensaje directo a esta iglesia, hermano. Y mire cuántas, el Señor tiene una técnica ahí, hermano, aprendámosla, ¿va? Yo, fíjese que eso en un trabajo me lo enseñaron, una capacitación ahí siempre nos decían: sabes que cuando vayas a retroalimentar a uno de los empleados tuyos,
no empieces con las cosas negativas. Dile todo lo bueno que tiene. Y por último, dile las oportunidades de mejora. Y mire, hermano, que en la Biblia, mire la forma de nuestro Señor Jesucristo de corregir. Él empieza a decir: no, hombre, si yo sé que eres una iglesia que tiene paciencia, eres una iglesia que tiene obras, has trabajado arduamente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, iglesia, mire, podemos ser full sirviendo. Me voy a atacar a mí mismo. Puedo estar dedicado a predicar. Hermano, podemos estar pero comprometidos con la obra del Señor, pero no debemos de descuidar nuestro primer amor. ¿Sabe usted que eso puede pasar? ¿Sabe usted que, hermano, mire, yo aquí estoy luchando con algunas áreas porque mucho servicio y nunca se recibe? Entonces corremos el riesgo de ser tan laboriosos como esta iglesia, tan trabajadores como esta iglesia, pero abandonamos nuestro primer amor. O sea, ya servimos porque ya nos acostumbramos a servir, ya hacemos las cosas porque nos acostumbramos, pero ya no hacemos las cosas por amor. Entonces, por ejemplo, a uno de pastor hermano, le pueden jalar el aire. Pasás tanto ahí estudiando la palabra que ya no tenés tiempo para orar y buscar tu primer amor. Entonces, hermano, eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho equilibrio, porque fíjese que a esta iglesia le pasó factura eso, hermano. Mire, dice ahí que tu arduo trabajo, o sea, que servían, tu paciencia, dice, y que puedes soportar a los malos. O sea, tenía buenas cualidades esa iglesia, pero ya se había olvidado de su primer amor. Ya, hermano, ya no servía por el amor a Cristo, ya no se congregaba por amor a Cristo, sino que ya lo hacían por otras cosas. Y eso debemos de tener cuidado en eso, hermano. Como iglesia nunca debemos de perder nuestro primer amor. Es Cristo Jesús. Mire, el versículo 5 me llama la atención. Dice: porque, ¿y las primeras obras? ¿Y las primeras obras? Hermano, yo no sé si a usted le pasó, pero cuando nosotros recibimos la revelación de Jesucristo, solo metidos en la iglesia queríamos pasar en los cultos, hermano. Por lo menos a mí me pasó. Nos ponemos a recordar ahí con mi esposa, hermano. Mire, todavía estábamos allá en Megaplaza, y para poder agarrar un buen puesto, el culto comenzaba a las 4, nos íbamos a las 2 de la tarde, hermano, o a la 1, hermano, y haciendo fila ya para entrar. Y una vez el Señor me cuadró, porque ya después yo decía: no, vamos hasta que comience, no importa que nos quedemos atrás. Ajá, y las primeras obras que hacías, y esa pasión que demostraste al inicio, ¿dónde está? Se va quedando muchas veces, hermano. Se va quedando. Llegamos a un punto que ya, vámonos a la prédica, ya no lleguemos a la alabanza. Entonces, como que nos vamos apagando. Entonces, tenemos que cuidar esto. Mire, iglesia, mire, algo más que puedo sacar de esa iglesia es que siempre el Señor le habla en tiempo pasado. Mire, has tenido paciencia, has sufrido, has trabajado. ¿Qué nos da a entender eso? Que lo ha hecho, pero ahora ya menguado. Pero ahora ya no es la misma que cuando comenzó. Sí lo hace, pero ahora ya no es con la misma pasión que se hacía antes, ya no es con la misma devoción que se hacía antes. Entonces, mire, se pierde aquello que dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va, dice, de aumento en aumento. Entonces quiere decir que nuestro amor por el Señor debe ir de aumento en aumento. Hermano, que le amemos más cada día, que nosotros podamos, hermano, mire, conocer a Cristo, de manera que entre más descubrimos de Él, más nos enamoremos de Él. Por ejemplo, no se vale, hermano, mire, no se vale que nosotros tengamos año tras año y conociendo de la misma forma a Cristo. Eso no se vale, porque eso lo que nos hace es que nos apagamos.
Si nosotros vamos a un lugar, hermano, mire, si nosotros vamos a un lugar y ya entramos por costumbre, ya sabemos cómo es, llegamos, lo mismo, entonces caemos en una rutina, ya no hay nada nuevo, ya no hay nada, hermano, que explorar. Entonces, cuando la vida cristiana llegan esos momentos donde ya todo sigue igual, ya no hay nada nuevo, hermano, entonces empezamos a menguar. Pero yo le digo algo, siempre hay algo nuevo que descubrir de Cristo, hermano. Siempre hay algo nuevo. Entonces eso a nosotros nos da vida. ¿Y sabe qué nos da? Que nosotros nos vayamos enamorando más de Él. Entonces esta iglesia, lo que le pasó factura es que, hermano, siguió obrando de la misma manera, pero abandonó su primer amor, olvidó su primer amor. Más adelantito, en el verso 9, hay otra iglesia. Esa iglesia es la iglesia Esmirna. Fíjese que en todas las iglesias, mire qué interesante esto, hermano. Y más para mí como pastor de la iglesia me tiene que poner aquí, hermano, en alerta, porque en todas las iglesias el Señor comienza diciéndole: yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás haciendo, yo sé en qué andas. Entonces, hermano, el Señor nos conoce. El Señor nos conoce. En todas las iglesias usted va a ver esa expresión: yo conozco tus obras. Dice el 2:9, dice: yo conozco tus obras. Mire esta iglesia: conozco tu tribulación. Y mire, hermano, y conozco tu pobreza. Aunque hay un paréntesis ahí, dice: pero tú eres rico. Ahí hay dos clases de pobreza y dos clases de riqueza, hermano. Hay otra iglesia más adelante que le dicen: tú te crees que eres rico, pero eres pobre. Entonces, ahí hay que entenderlo, hermano, de que hay una riqueza espiritual y hay una riqueza material. Hay una pobreza espiritual y hay una pobreza material. Entonces, esta iglesia tenía pobreza material, pero tenía alguna riqueza espiritual. Dice: la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Pero mire esto. A esta iglesia, cuando la ponemos, hermano, en comparación de las otras, a esta iglesia no le reprochan nada, fíjese. A aquella le reprocharon: has dejado tu primer amor. Pero a esta iglesia, usted léala ahí, no va a encontrar ningún reproche que el Señor le hace a esta iglesia. Sino que esta iglesia, hermano, en lo que yo puedo ver ahí, es que esta iglesia es como la Israel. Porque dice ahí: no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces, esta iglesia va a padecer. Esta iglesia va a padecer. A esta iglesia lo que le están cantando ahí, hermano, es que va a pasar los 7 años de gran tribulación. Ya hermano, ya se lo dejaron ahí. Mire, dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. O sea que es una iglesia que se va a quedar a la gran tribulación. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y otra vez le dice el Señor: tendréis tribulación. Aquí le dice: por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, esta es una iglesia, hermano. Mire, esta es una iglesia que está como que predestinada para que pase la gran tribulación. ¿Por qué le decía yo al inicio que el número 7 no es un número como que hay solo 7 iglesias? No, hermano, hay infinidad de iglesias. Pero mire, no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en otras iglesias. No sé si usted las ha tenido, hermano. Yo sí la he tenido. Pero hay iglesias que no hablan de la venida del Señor, hermano. Hay iglesias que se les olvidó ese mensaje, hermano. No hablan de la venida del Señor. No se enseña de la venida del Señor. Mire, la iglesia vive como que en otro mundo, hermano. Como que ese evento nunca va a pasar. Entonces, es esta iglesia que no se prepara.
Es una iglesia que no le reprocha nada al Señor, pero realmente es una iglesia que vive como adormecida, hermano. No, eso de la venida del Señor, pues no sabemos, no lo tenemos bien claro. Y como no lo tenemos bien claro, entonces no lo enseñamos. ¿Pero por qué? Hermano, a mí dos cosas me cautivaron de aquí del ministerio cuando yo llegué. Una de ellas es la escatología, la enseñanza escatológica. Esa fue una de ellas. Y la otra que me cautivó fue, hermano, los días viernes, los cultos de enseñanza familiar, hermano. A mí eso me cambió el chip de lo que era una iglesia, hermano. En mi vida yo había escuchado un mensaje, pero un mensaje solo dedicado a la familia. En mi vida, hermano. Y empezamos a descubrir ahí con mi esposa cosas tan importantes en la casa, hermano, que nos fueron llevando a otro conocimiento. Pero ¿qué le quiero decir? Pero ¿por qué hay iglesias que no se toman el tiempo, hermano, o el pastor, hermano? Imagínense, el pastor no se toma el tiempo de enseñarle a la iglesia que Cristo pronto viene, hermano, y que hay que prepararnos. Entonces, esa iglesia no es que se va a ir al infierno, no, esa iglesia es como que, hermano, ya como que van a pasar ese proceso de la gran tribulación. Le dice el Señor ahí, mira, no temas en nada de lo que vas a padecer. Hermano, yo lo he visto acá, lo he dibujado ahí en la pizarra, cómo es ese proceso después del arrebatamiento. Viene ese proceso de gran tribulación, son 7 años de tribulación. Y hay mucha iglesia, y es que esto es lo que a veces nos pone como a nosotros, hermano, como todavía a prepararnos mejor. Porque cuando la Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, ¿sabe qué es eso, hermano? Son muchos los cristianos, pero pocos los que van a participar del arrebatamiento. Son muchos los cristianos, hijos de Dios, pero son pocos los que van a participar en el arrebatamiento, hermano. Entonces, como iglesia tenemos que prepararnos y decir, Señor, de esos pocos yo quiero estar ahí. Señor, de ese grupo selecto, de ese grupo seleccionado, yo quiero ser parte de ese grupo. Pero esta iglesia, hermano, esta iglesia se queda a la gran tribulación. Mire, la preparan para que le dicen ahí, no temas, no tengas temor, por lo que vas a padecer. Entonces, mire la parte final de ese versículo, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mire, lo que quiere decir eso es que van a haber muchos mártires en medio de la gran tribulación. Van a haber persecuciones para aquellos que no quieran adorar al anticristo, hermano. Van a haber situaciones tremendas, aún para la iglesia que se quede, que no quiera doblegarse ante el anticristo. Y mire, yo siempre he dicho, hermano, digo yo, ¿cómo va a ser ese tiempo que realmente no se va a poder comprar ni vender para aquellos que no tengan el sello? No hay forma. Entonces, no, Dios reprenda al diablo, ¿cómo van a comer los que se queden ahí? Es que ya me estaba incluyendo yo, hermano. ¿Cómo van a comer los que se queden a la gran tribulación y que hermano, y que realmente no tengan la marca? Ahora la otra pregunta es, ¿por qué a un hijo de Dios no lo pueden marcar? ¿Sabe usted? ¿Por qué, hermano? ¿Hay alguien que sepa? ¿Ah? Porque ya tenemos un sello. Todo aquel que ha recibido a Cristo, dice la Biblia, que ya recibió el sello del Espíritu Santo. Entonces, lo van a ver y van a decir, este no lo podemos sellar porque ya está apartado. Mire, hermano, aunque él diga, séllenme, no va a poder. El enemigo respeta lo que es de Dios. El enemigo respeta la propiedad de Dios, hermano. Como ya se tiene el sello, entonces no lo van a poder sellar. Nadie va a poder tener 2 sellos. Aquellos que ya fueron sellados con el Espíritu Santo, hermano, ya tienen el sello de Dios. Entonces no pueden poner el sello de la bestia porque ya tienen el sello de Dios.
Entonces ellos van a decir, no, este ya está sellado aparte, no, pero no puede comprar ni vender. Y va a haber una persecución. Entonces por eso a esta iglesia le dicen, soporta. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces son momentos difíciles, hermano. Que yo le digo, yo siempre hago la broma, ¿va? O le explicaba, creo, la vez pasada también de qué forma nos queremos salvar. ¿Al estilo de Enoc o al estilo de Noé? Enoc, hermano, si ese solo fue en un abrir y cerrar de ojos, se lo llevaron, fue salvo. Pero a Noé le dijeron, corta madera, alista el martillo, alista la sierra, alista esto, porque vas a tener que construir un arca. Hermano, ¿cuántos días de trabajo tuvo Noé para salvarse? Si ahí contaba un predicador, contaba ahí una anécdota que dice, fue el niñito pequeñito, fue donde el papá y le dijo, papá, fíjate que Noé está construyendo el arca porque dice que va a llover. Ay, hijito, eso me lo dijo cuando yo tenía la misma edad tuya. Yo ahora ya tengo 50 años y sigue hablando lo mismo ese loco. Y fíjate que de la misma edad que vos me lo estás diciendo ahorita, le dice, yo se lo fui a decir a mi papá. Y mi papá me dio por respuesta lo mismo que yo te estoy diciendo ahorita. Quiere decir que he oído el nieto, el padre y el abuelo. ¿Cuántos años trabajó Noé para salvarse? Es que ahí está la figura, hermano. Para salvarse en la gran tribulación hay que pagar. No es gratis. Hay que pagar un precio. Pero como usted y yo nos estamos preparando para irnos al estilo de Enoc, arrebatados, sin hacer ningún esfuerzo, más que ahora hay que guardarnos, cuidarnos, hermano, en santidad y con nuestras vestiduras limpias. Gloria al Señor. Mire, sigamos porque son 7 iglesias, hermano. Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras. Otra vez, mi hermano, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y paciencia. Mire cuántas cosas buenas tiene esta iglesia. Cuántas cosas buenas dice ahí. Conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire esta iglesia. Tus obras postreras son más que las primeras. Mire esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Mire la misericordia de Dios todavía, hermano. Aquí quiero decir algo importante en cuanto a esto. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mire, hermano, mire esta iglesia. Y este es un peligro que corre todas las iglesias, hermano, de que se filtre la inmoralidad sexual en la iglesia. Eso es Jezabel, hermano. De que se filtre, hermano, la inmoralidad en la iglesia. Mire, esas cosas siempre van a estar tocando a la puerta, hermano, buscando la manera de entrar a las iglesias, porque eso trae destrucción a la iglesia. En alabanza y fornicando, Dios reprenda al diablo, hermano. Mire, eso es tremendo. Eso tenemos nosotros. Mire, y esto sí es tarea de todos, hermano, que nosotros nos cuidemos, que nos guardemos, y que si miramos alguna cosa, hermano, ahí que no está bien, pues yo ahí tengo mi número de WhatsApp. Ahí usted me escribe, me dice, pastor, vi esto y esto, y yo he visto a esta persona ahí ministrando. Ahora, hermano, no hay que andar levantando falsos
Pero si usted lo vio y si usted está seguro y usted está, hermano, pero que me pueda garantizar a mí que eso es cierto, entonces comuníquemelo, porque no tenemos que dejar que Jezabel se infiltre en la iglesia. No podemos, hermano. Tenemos que guardar aún la administración en la iglesia. Entonces esta iglesia ya la toleraban. ¿Qué es eso de tolerar, hermano? ¿Qué es eso de tolerar? Es conocer algo que está malo y dejarlo. Eso es tolerar. Conocer que algo no se está haciendo bien dentro de la iglesia, que está pasando algunas cosas tremendas en la iglesia, y dejarlo, hermano. Hace poquito, hermano, mire, hace como un mes más o menos, me abordó ahí un muchacho y me dice: mire, ahí, hermano, me dice que yo fui a otra iglesia porque la verdad la muchacha con la que me voy a casar es de otra iglesia y ella quiere que nos quedemos allá. Y yo le digo: bueno, anda allá y vení acá, traerla ahí acá y que el Señor les hable dónde se van a congregar, dale viaje. No, me dice, es que mire, quiero decirle algo más. No, es que yo no quiero ir ahí porque, mire, fíjese, el que toma piano todos los sábados se la pone. El que está en alabanza tienen a su mujer por allá, me dice. Yo le digo: ¿de veras das garantías? Es cierto, pastor. Le digo yo: ¿y por qué nadie ha hablado con el pastor de ahí? Ya lo sabe, me dijo. Hermano, ahí sí ya me fui para atrás yo, hermano. ¿El pastor sabe eso? Sí. ¿Y por qué no lo quita? No, es que no hay quien toque, dice. Perdóneme, hermano, pero aunque sea con una grabadora de esas de los 80, ponemos una música ahí y cantamos, hermano. Sí, hermano, pero no podemos dejar que Jezabel se filtre en la iglesia. Mire, una cosa es que sin conocer alguien lo haga, pero ahí tendrá él que arreglarse con el Señor. Si alguien está ministrando así, hermano, o alguien está queriendo servir en la iglesia y así, ahí tendrá que arreglarse él con el Señor sin que nosotros lo sepamos. Pero una vez sabiéndolo, ya es responsabilidad de nosotros si lo sabemos, y hay que corregir. Pero no podemos tolerar, hermanos, situaciones como estas en la iglesia, porque eso manchan. ¿Qué dice la Biblia? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquitito de levadura, hermano, y nos contamina a todos. Entonces, por eso tenemos que ser celosos en estas cosas, hermano. Las cosas santas tenemos que conservarlas como tal. Entonces a esta iglesia le reprochan que tolera a Jezabel. Y miren lo más tremendo, se dice que es profetisa, o sea que ella se infiltró a la iglesia como una profetisa. Y la toleraron, hermano. Entonces, esta iglesia es la iglesia de Tiatira. Y esta iglesia representa, hermano, mire, representa aquellas iglesias que hoy en día han torcido la palabra del Señor. Iglesias que han torcido la palabra del Señor. Perdónenme, hermano, pero mire, a veces hay cosas que se dan que yo la verdad pongo en tela de juicio si esas cosas solo son un disfraz de la luz. Pero aquí ya se ha escuchado, hermano, o por lo menos no aquí en nuestro país, pero sí ya cerca de nosotros, donde hay iglesias de homosexuales. Hermano, yo las cosas las veo y digo: Dios santo, ¿cómo podemos llamarle a eso, hermano? Yo creo que, mire, habría que revisar bien a ver si realmente, como dice la Biblia, son lobos vestidos con piel de ovejas, hermano, y que quieren confundir la gente. Mire, hermano, yo quiero prepararle a usted su mente, su corazón, en el nombre del Señor.
hermano, que estemos bien preparados con la palabra, que sepamos, que tengamos la madurez. Fíjese que en Hebreos, creo que está en Hebreos 5, donde dice que cuando nosotros alcanzamos el nivel de madurez, dice, hermano, que ya no hay necesidad de que nos anden diciendo esto es malo y esto es bueno. Nosotros tenemos la capacidad de identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Hermano, alcanzar un nivel de madurez. ¿Y qué necesitamos para alcanzar un nivel de madurez? Metámonos con la palabra. Metámonos con la palabra, hermano. Porque viene un tiempo de confusión, hermano. Que todo aquel que no tenga bien cimentada la sana doctrina, hermano, la misma Biblia dice que son movidos como nubes, dice, de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no hay doctrina. Porque no hay enseñanza, hermano. Entonces nosotros como iglesia tenemos que prepararnos con la doctrina, con la enseñanza, hermano, para que nosotros podamos identificar cuando se levante ahí un movimiento que diciendo ahí cosas que van en contra de la palabra, nosotros podamos identificar eso no es de Dios, eso es confusión. Pero si no sabemos palabra, hermano, corremos riesgo. Pero el Señor, yo sé que aquí nos está habilitando a nosotros para que preparemos la iglesia. Esta iglesia es la iglesia, hermano, que tolera a Jezabel. Veamos la otra. Apocalipsis 3, verso 2. Sé vigilante, le dicen a esta iglesia, la iglesia de Sardis. Sé vigilante. Y afirma, mire esto, hermano, afirma las otras cosas que están por morir. Vamos a ver si puede captar lo que yo capté en esa iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué puede ver ahí usted? Mire, lo que yo veo ahí, vino callado hoy, hermano. Hoy que tiene calor. Yo también tengo calor, hermano, ya nos vamos a ir. Mire, lo que yo veo ahí es que cuando la Biblia dice las otras cosas, ¿qué quiere decir, hermano? Que ya se murieron unas. Quiere decir que a esa iglesia ya se le murieron algunas cosas buenas que tenía. Pero le llega el mensaje del Señor y le dice, antes que se mueran las otras cosas, afírmalas. Es una iglesia, hermano, mire, esa es una iglesia que quizás comenzó con todo, hermano. Quizás comenzó pero con un avivamiento tremendo, hermano, un avivamiento de Dios, con una visitación genuina de Dios. Pero algo pasó en esa iglesia que empezó, en vez de crecer, empezó a decrecer. En vez de seguir con ese fluir hermoso, hermano, algo lo detuvo y empezó a decaer, a decaer, a decaer. También conozco casos así, hermano. Iglesias a las cuales yo fui siendo niño, hermano, y realmente se sentía una gloria de Dios en ese lugar. Hoy después fui adulto, hermano, ya está todo muerto ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué se dejó de hacer? Hermano, nosotros no podemos permitir, mire esto, no podemos permitir retroceder. Mire, es tanto que yo digo, no se nos está permitido estacionarnos. O sea que vamos en marcha y de repente nos quedamos parados y ya no avanzamos. No está permitido. Mucho menos dar un paso atrás, hermano. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Yo creo que ahí está en Hebreos también, donde dice, si retrocedieres, no se agradará mi alma, dice el Señor. Entonces, yo miro que esta iglesia, en vez de avanzar, retrocedió, hermano. En vez de tener y potencializar lo que tiene en ese momento, mire, tuvo un retroceso. Se le murieron
cosas que ella, hermano, hacía. Por ejemplo, ya si nosotros ayunábamos, ahora ya no ayunamos. Hermano, mire, cosas que se hacían y que ya no se están haciendo. Cosas que traían avivamiento y que no se hacen. Mire, esa iglesia que yo le digo, hermano, es una iglesia que yo realmente, mire, yo realmente la amo mucho, esa iglesia, porque ahí mi niñez ahí la pasé. Yo le decía a mi mamá en estos días, yo me acuerdo aún de enseñanzas que recibí cuando era niñito de 9 años, hermano. Me acuerdo bien de enseñanzas que recibí ahí en esa iglesia, hermano, que imagínense que me marcaron tanto que todavía las recuerdo. Pero hermano, ahora como que está volviendo a tomar fuerzas. Pero hermano, lo que le quiero decir es, ¿por qué vamos a volver atrás? Que yo me acuerdo que en ese tiempo de mi niñez, esa iglesia que yo le cuento, tenían un culto, hermano, los días, creo que eran los días sábados, a las 4 de la mañana. Hermano, mire, esa era una gloria hermosa. Y no crea que iban poquitos, hermano, la iglesia llena a las 4 de la mañana. Mire, se daban unas cosas ahí, hermano, tan hermosas que yo todavía las recuerdo. Experiencias con Dios que yo todavía las recuerdo. Esa iglesia ayunaba todos los viernes. Y mire qué bonito lo que hacían. Se iban a una montaña, hermano, y allá hacían esos ayunos, unas reuniones hermosas, hermano, un mover de Dios, pero hermoso. Todos los viernes. ¿Cuál? Tercer domingo de cada semana. Todos los viernes. Y no crea que iban unos poquitos. Iba la iglesia. Los domingos por la mañana, hermano, era ley. Casi todo el pueblo, mire, a la iglesia a recibir doctrina, enseñanza. Pero de repente, y los cultos de los sábados a las 4 de la mañana, ya no, los quitamos. De veras, sí, los quitamos. Y los ayunos, ya no tenemos tiempo. Ya no podemos ayunar todas las semanas. Tal vez ayunamos una vez al mes. Ajá. Y las escuelas dominicales, así le decíamos, y las escuelas dominicales, es que ya no podemos. Hermano, mire, esa iglesia se vino abajo. ¿Por qué vamos a quitar las cosas que están dando resultados en lo espiritual, hermano? Las cosas que nos están ayudando a crecer, a formarnos en el Señor, no las debemos de quitar. Al contrario, miremos qué más hacemos para que la obra del Señor vaya en avance y que podamos desarrollarnos aún más en el Señor. Entonces, esta iglesia, yo creo, hermano, que le pasó eso, esa experiencia que yo le conté, porque el Señor le dijo, no, hombre, mira, las cosas que están por morir, afírmalas. Mire, lo que el Señor quiere, hermano, por ejemplo, en algún versículo ahí del Nuevo Testamento, ahí en los evangelios dice, yo no vine a apagar el pábilo que humea. El Señor no viene a apagar a nadie. Nosotros mismos es que los apagamos, hermano. Pero aún en esa llamita que quedó, el Señor quiere hacer algo para que volvamos a tomar fuerza. Y es lo que le está diciendo a esta iglesia. Entonces, lo que yo quería explicarle ya ratito es, ¿sabe qué, hermano? Mire, hay un tiempo donde nosotros podemos arrepentirnos de las cosas malas que estamos haciendo como iglesia. Podemos arrepentirnos, hay un tiempo. Quiero ejemplificarle, por ejemplo, ese tiempo puede ser de aquí, hermano, a donde está el púlpito. Y entonces nosotros venimos caminando y hacemos cosas malas, hermano, dentro de la iglesia, y no corregimos. El Señor te da un tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos. Pero llega un momento donde ese tiempo se cierra. Ese tiempo ya no más. Eso se llama en la Biblia, se conoce como, hermano, el tiempo de gracia. El tiempo de gracia. Entonces todavía vamos recorriendo y el Señor dice, arrepiéntete porque todavía es tiempo.
Arrepiéntete porque todavía no se ha cerrado el tiempo de gracia. Pero llega un momento donde ese tiempo de gracia se cerró. Y aunque pidamos perdón, y aunque nos arrodillemos, y aunque, hermanos, lloremos, y aunque nos tiremos al suelo, pero el tiempo de gracia ya se terminó. Ya se terminó. Entonces lo que le está diciendo a esas iglesias el Señor es: arrepiéntanse porque todavía hay tiempo. Recapaciten porque todavía hay tiempo. Dejen de hacer lo que están haciendo de malo porque todavía hay tiempo. Es el tiempo de perdón. Pero llega un momento donde ese tiempo de perdón se cierra. Mire, el mejor ejemplo que tenemos es cuando muere Lázaro, hermano, y dice que él es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero se murió el rico y lo llevaron y lo sepultaron. Pero ese hombre, hermano, va allá a las partes más bajas de la tierra y empieza a hacer un clamor estando allá abajo. No sé si usted ha leído ese pasaje. Estando ahí abajo, él empieza a decir: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Hermano, fue a pedir misericordia en un tiempo donde ya no había misericordia. Él tuvo toda su vida aquí para decir: Señor, ten misericordia de mí. Y si él hubiese dicho eso en vida, hermano, el Señor tiene misericordia de él. Lo que pasa es que el tiempo de gracia se le terminó. Y estando ya a este lado, ya sin tiempo de gracia, él empieza a hacer un clamor: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Qué le contesta Abraham? Ya no puedo. No, manda a Lázaro ahí para que moje la punta de su dedo y que me venga aquí a asperciar. Y le dijo: hay un abismo entre nosotros y tú, ya no podemos. ¿Qué es eso, hermano? El tiempo de gracia se terminó. Entonces permíteme ir a mi familia y decirles que en realidad lo que yo escuché allá en la tierra era cierto. Yo no lo creía, pero es cierto. Aquí estoy sufriendo. ¿Qué le dijo a Abraham? No puedes. Es que por eso tienen la Biblia allá. Se lo estoy parafraseando. Abraham le dijo: allá está el libro de Moisés, ahí dice todo eso. Si no lo quieren leer y no lo quieren creer, ya son otros 20 pesos, ¿va? Pero ya no podés regresar allá. Mire qué tremendo esto. Ya no podés regresar al tiempo de gracia. Ya se terminó. Pasa tu proceso aquí y seguramente serás purificado y vas a regresar, pero ya en otra dimensión. Hermano, mire, eso es tremendo poder entenderlo de esa forma, hermano. Porque no sé si usted viene de algún lugar donde se ponen a pedir perdón por los que ya se fueron. Eso no existe, hermano. Eso no existe, hermano. El tiempo de pedir perdón es ahora. Por eso el Señor dice: hoy es el día aceptable. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Porque mañana no sabemos. ¿Cuándo es el momento de pedir perdón? Hoy. Estamos en el tiempo de gracia. Pero una vez ese tiempo se cierre, hermano, nos puede pasar ahí la de ese rico que fue a pedir perdón allá abajo donde ya no se lo aceptaron. ¿Sabe cómo es esto, hermano? A mí me gusta el fútbol, pero ¿sabe cómo es esto? Es como que alguien, después de que el árbitro pite los 90 minutos, pitó el final del partido, es como que un jugador agarre la pelota y se vaya al marco contrario y mete el gol. ¿Qué va a pasar? No se lo valen. ¿Por qué? Ya se terminó el partido. Así es, hermano, esto. A estas iglesias, a todas esas iglesias que el Señor les reprocha algo, les dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Eso es, todavía es tiempo, están a tiempo. El tiempo de gracia está vigente, pero ya el cronómetro va en cuenta regresiva, hasta que llegue en cero. Ya no hay tiempo, se terminó. Entonces, hermano, tenemos que nosotros ver todas estas cosas para que nos preparemos como iglesia. Mire, hay otra iglesia en Apocalipsis 3:15. Dice, otra vez: yo conozco tus obras. Esta sí que está, hermano,
Mire, la más común de las iglesias es esta. Yo diría, hermano, y aquí yo creo que hasta yo me voy en la colada, pero yo diría que en todas las iglesias está este mal, hermano, en algunos, y que el Señor nos ayude para que todos nos encendamos, hermano. Porque a esta iglesia en el versículo 16 le dice, o en el versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, le dice ahí el Señor, fueses frío o caliente, o sea, una de las dos cosas. Pero dice el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, ¿cómo es la combinación que tenemos que hacer para obtener agua tibia? Tenemos que agarrar agua caliente y mezclarla con agua helada. Y esa es la fórmula para obtener la agua tibia. Entonces, a esta iglesia le están reprochando, no eres ni fría ni caliente, sino que estás en un punto intermedio. Eso es, no eres ni de aquí, no eres ni de allá. Por días eres de aquí y por días te vas para el otro lado. 2 meses en la iglesia, 2 meses en el mundial. Vienes a danzar aquí y después te vas para la disco a bailar. O sea, es alguien que no está definido, hermano. Es alguien que no tiene su identidad bien definida todavía, espiritualmente hablando. Hermano, ¿cuántas personas, hijos de Dios, estarán así? Que tienen que, mire, tienen que poner su vida delante del altar. ¿Qué hay en el altar? Fuego. Entonces, estando sobre el altar, vamos a estar ardiendo por el Señor. Pero es interesante lo que el Señor enseña ahí en esa iglesia, porque ¿sabe qué le dice? Preferirías que tuvieras frío a que tuvieras tibio. Porque alguien que está frío, por lo menos reconoce su estado y dice, necesito de Dios. Pero alguien que está tibio, hermano, entonces pueden decir, no, de vez en cuando a la iglesia. No, para que eso de consagrarse ahora ya no aplica. Eso era antes, los viejitos es que hacían eso. ¿Cómo, hermano? Entonces llegamos a un estado de tibieza, donde, hermano, donde todo lo queremos hacer a medio vapor. A medio vapor. Mi pastora decía eso, los cristianos light. ¿Sabes si se entiende eso? Los cristianos light, tranquilos. No hay que hacer ningún esfuerzo. Una vez me dijo uno, eso de ayunar, eso ya no, ¿para qué me voy a dañar el cuerpo? Me dijo. Llegamos a ese estado muchas veces, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nos descuidamos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque nos damos permisiones, hermano, de cosas que no están permitidas en la vida del cristiano. Nos damos libertades que más que libertad es libertinaje. Entonces empezamos a hacer cosas, hermano, que no están de acorde al propósito o a la voluntad de Dios. Entonces ahí empezamos a enfriarnos, hermano, y realmente y venimos a la iglesia, pero vivimos otra vida. Entonces mire, nos metemos al fuego, pero después nos metemos al agua. Nos metemos al mover de Dios, pero después nos vamos a meter a otras cosas. Entonces caemos a ese estado de tibieza. Caemos a ese estado de tibieza en la cual, hermano, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es eso, hermano? Mire, ¿qué es eso? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué es eso, hermano? Mire,
Eso es un rechazo. Eso es un rechazo. Cuando el cuerpo no digiere algo, ¿qué hace? Lo rechaza, hermano. Lo rechaza. Entonces, nosotros tenemos como iglesia, ya vamos a ver la iglesia que somos nosotros, ahí la traigo más adelantito. Como iglesia, hermano, nosotros tenemos que vivir ardiendo de amor por el Señor. Que nuestro corazón arda de amor por el Señor. Mire, en Lucas capítulo 24 hay un pasaje ahí donde iban aquellos dos caminos a Emaús. ¿Sabe qué es Emaús? ¿Sabe qué quiere decir Emaús? Tibieza. Eso quiere decir Emaús. Y dice que ellos iban camino a Emaús, hermano, iban camino a la tibieza. Desconsolados, tristes porque el Señor ya no había resucitado. Ellos iban diciendo ya los 3 días pasaron y el que dijo que iba a resucitar ya no resucitó. Hermano, iban caminando a Emaús, a la tibieza. Y les sale el Señor y se pone a platicar con ellos. Y dice la Biblia que ahí les abrió la escritura. Los libros de Moisés, que son los 5 primeros libros de la Biblia, pasando por los profetas, dice, les abrió la escritura. Lo que le quiero decir es que en algún momento ellos dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba la palabra? Entonces, hermano, entonces ahí hay un mensaje bonito. El único que puede devolvernos del camino de la tibieza es Cristo. Pero ¿cómo? A través de la escritura. Porque ellos dijeron, ¿acaso no ardía? ¿Por qué ardía? Porque es como fuego. ¿Acaso no ardía mi corazón? ¿O acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las escrituras? Mire, iglesia, no hay cosa más hermosa que nosotros empecemos a entender las escrituras. Mire, por eso los días miércoles dedicamos ahí a las enseñanzas, hermano, pura doctrina, los días miércoles. Porque eso nos va a tener, mire, el que nosotros entendamos la palabra, eso nos va a tener ardiendo nuestro corazón por el Señor. Pero una iglesia que no se disipula, hermano, cuidado. Por eso el mensaje es, vengamos, hermano, vengamos los miércoles, disipulémoslos, aprendémoslos. Y entonces yo tengo una responsabilidad como pastor de preparar un mensaje que el Señor quiere y poderlo impartir, y que usted esté bien alimentado espiritualmente en esta casa, porque eso nos va a tener ardiendo por el Señor. Eso nos va a tener con expectativas, hermano. Pero mire, esta iglesia era tibia, pero yo encuentro otros elementos en esa iglesia. Por ejemplo, el 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquí hay otro punto. Aquí entiendo por qué esta iglesia estaba media tibia o tibia. Mire, el libro de Apocalipsis, por lo menos ahí en esos 3 capítulos, o esos 2 capítulos, el 2 y el 3, usted va a escuchar una frase que se repite bastante, y es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase la va a leer repetidamente en esos capítulos. ¿Quién está hablando entonces ahí? El Espíritu Santo. Perdóneme, vamos a ver si agarra la parábola. Si Él está tocando, ¿dónde estaba Él entonces? Estaba afuera. La iglesia que es tibia saca al Espíritu Santo de sus cultos. Lo saca. Entonces el Espíritu Santo está afuera a la puerta tocando. Qué bonito el culto. ¿Puedo entrar? Qué bonita se escucha la alabanza. ¿Puedo entrar? Hey, pastor, se escucha que habla bonito usted. ¿Puedo entrar a la prédica? Hermano, sacar al Espíritu Santo de nuestros cultos, se pierde todo. Entonces, si sacamos al Espíritu Santo de nuestras reuniones, hermano,
Solo venimos a sudar aquí y nos vamos de igual para la casa. Por eso nosotros tenemos que proclamar que el Señor de esta casa es el Señor Espíritu Santo. Quien dirige cada reunión es el Señor Espíritu Santo. Quien nos da revelación es el Señor Espíritu Santo. Pero no nos podemos dar el lujo de que el Espíritu Santo esté tocando nuestra puerta pidiéndonos permiso para entrar, hermano. Mire, nosotros tenemos que aprender a tener diálogo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ninguna fuerza, hermano, como muchos lo quieren presentar así, como una fuerza, dice. Pero no han leído ahí en 1 Corintios, creo que está, hermano, 3:20, no sé si estoy mal, pero dice: y el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, como iglesia tenemos que mantener la comunión con el Espíritu Santo. Un pastor dijo alguna vez que me impactó, hermano, y yo lo aprendí, y dije: así como rechazaron al Señor Jesús en los días que Él anduvo en la tierra, a veces así rechazamos al Espíritu Santo nosotros, hermano. Como rechazaron a Jesús en los días que Él anduvo en la tierra, así la iglesia, mucha iglesia hoy está rechazando la obra del Espíritu Santo y no lo estamos dejando trabajar en las iglesias. Pero yo como pastor se lo he dicho al Señor Espíritu Santo: Señor Espíritu Santo, esta iglesia, tú eres el Señor de esta iglesia. Háblanos cuando tengas que hablarnos, corrígenos cuando tengas que corregirnos, danos revelación de la palabra para venir a hablar algo tuyo aquí a este lugar. Hermano, que sea el Espíritu Santo quien señoree esta iglesia, y vamos a tener un mover hermoso. Hoy por la mañana, no sé cuántos vinieron por la mañana, pero hermano, hoy por la mañana se dio algo hermoso en este lugar. Se vio un mover hermoso en este lugar, y esto es para nosotros, esto es para la iglesia. Entonces, déjeme ir cerrando, hermano, ya aquí. Ya hablamos de seis iglesias, quiero ver. Falta esta, el 3:15, o no, esta es la que vimos ahorita, el 3:8. Nos fuimos a la última, pero porque yo quiero dejar esta iglesia ya para verla al final, hermano. Verso 8 de Apocalipsis 3. Dice: mire esta iglesia: yo conozco tus obras. Otra vez: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, mire esta iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mire todos los datos que hay ahí, hermano. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué reproche encuentra en esa iglesia usted? ¿Verdad que no hay pero tengo contra ti? No hay ningún tengo contra ti. Entonces, así como hay una iglesia que está ahí en el Apocalipsis que le dice el Señor: yo te voy a dar fuerzas en medio de la tribulación, yo te voy a dar fuerzas en medio de esos días difíciles. Así como hay una iglesia, hay otra iglesia que le dice al Señor: yo te voy a guardar de esos días difíciles. ¿Qué es eso, hermano? Yo te voy a arrebatar de esos días difíciles y te voy a sacar de esos días que van a pasar aquí sobre la tierra, que son terribles. Entonces, ¿qué iglesia es esa? Es la iglesia arrebatada. Esa es la iglesia que se va en el arrebatamiento.
Le leo nuevamente las cosas que nos da ese versículo. Por ejemplo, el verso 8 dice: has guardado mi palabra. Es una iglesia, hermano, que ha mantenido la palabra del Señor, ha guardado la palabra. El verso 10, mire los datos que nos da. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Eso es, no voy a permitir que sufras la gran tribulación. Cuando esos días tribulacionarios se den aquí en la tierra, dice el Señor, antes de que comiencen, yo te voy a levantar, te voy a guardar. Entonces esta es la iglesia, hermano, que se va en el arrebatamiento. Esta es la iglesia que no ve y que no vive todo lo que se va a dar aquí en el mundo. Mire, hay otro dato ahí que nos da y dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esos son tiempos tribulacionarios, hermano. Esos son tiempos, los que yo le hablaba anteriormente con la otra iglesia de Esmirna, hermano, que realmente son momentos difíciles que se van a vivir en la tierra. Mire, dice la Biblia, no tengo claro dónde está ese versículo, pero sí hay un versículo que dice, hermano, que se van a dar cosas que jamás se han visto en la tierra. Jamás se han visto en la tierra. Se van a dar situaciones que nunca en la historia de la tierra, hermano, no se han dado. Se van a dar hasta esos 7 años. Qué cosas terribles, hermano. Cosas terribles. Pero le dice el Señor a esta iglesia: yo te voy a guardar de ese tiempo. ¿Qué es guardar, hermano? ¿Qué es guardar? Eso es esconder en un lugar. Eso es, mire, eso es que viene Cristo, viene en el arrebatamiento, se lleva a esa iglesia amada que guarda su palabra, esa iglesia que no, hermano, ha manchado sus vestiduras. Esa iglesia es tomada, es llevada. Entonces empieza lo tremendo aquí en la tierra, hermano, pero ella está en otra dimensión. Ahora, pongamos atención lo que dice el verso 11. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Pero dice ahí: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mire, esa es una advertencia que no debemos de confiarnos. Porque cualquiera puede decir: ya tengo mi boleto seguro, entonces me relajo, tranquilo, me doy la vida que quiero. Cuidado, hermano, porque ahí está la instrucción y ahí está la advertencia. Dice: hey, cuidadito, yo vengo pronto. Retengan ese comportamiento de vida, retengan eso que tienen, porque si no lo retienen, otro puede tomar tu corona. ¿Qué nos da la Biblia ahí, hermano? Allá donde nos dice: velemos y oremos para que no entremos en tentación. ¿Sabe qué es eso? Eso es, hermano, que nosotros tenemos que estar despiertitos, hermano. Porque si no estamos despiertos, nos puede pasar lo que le pasó allá a las 5 vírgenes o las 10 vírgenes, que todas se durmieron, dice la Biblia, todas. Hay algunos que le dan una mala aplicación a esa parábola, hermano. Y entonces dicen: ¿cuántos quieren ser las vírgenes sensatas? Yo quiero ser la virgen sensata. Pero lea bien allí. Dice: cabecearon todas y se durmieron. O sea que las 10 vírgenes se quedaron del arrebatamiento porque estaban dormidas. Lo que ellos presenciaron, o la que ellas presenciaron, fue la segunda venida de Cristo, donde dice que todo ojo le verá, que está en Apocalipsis 1:6, que eso es cuando ya viene casado, hermano. Lo hemos hablado aquí también. Usted sabe, sucede el arrebatamiento, se va a la iglesia, pasan 7 años, que la iglesia pasa también ahí arriba, hermano, pero después, al final de esos 7 años, dice la Biblia que Él viene como rey. Ya no viene como esposo, Él viene como rey. La primera venida de Cristo es el arrebatamiento, pero ahí, hermano, no todo ojo lo verá.
Ahí solo los que estemos preparados vamos a escuchar el sonido de la final trompeta. Los que estemos preparados, lo que nos hemos guardado, esa iglesia que dice acá que es la Filadelfia, esa iglesia es la que va a ser arrebatada, pero no todo ojo lo verá. Ese va a ser, hermano, de un abrir y cerrar de ojo. Pero cuando ya después de los 7 años Cristo venga, Él ya no viene como esposo, Él viene a tomar el reino milenial. Entonces ahí sí dice Apocalipsis 1:6 que todo ojo lo verá. Es una venida pública. La primera venida es secreta, pero la venida después de los 7 años de gran tribulación, todo ojo le verá. Es una venida pública. Entonces las virgencitas se quedaron dormidas en el arrebatamiento y no se dieron cuenta a qué horas vino el esposo por su esposa y se fue. Entonces cuando ellas despiertan, hermano, está la figura ahí que es cuando Cristo ya viene casado. Entonces al final se quedaron todas. Al final se quedaron todas. Las 5 sensatas por lo menos obtienen la salvación, pero las 5 insensatas se pierden, porque usted lee ahí, dice: Señor, ábrenos, ábrenos. Se quedaron afuera. Esas no entraron. Dice la Biblia. Entonces ellas se quedaron afuera. Y dice la Biblia: y afuera será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que esas 5 insensatas, hermano, perdóneme así de crudo, se fueron al infierno. Las otras por lo menos se salvaron. No se fueron al infierno, se salvaron, pero pasaron la gran tribulación acá. ¿Por qué? Porque se durmieron. ¿Cuál es el mensaje entonces? Lo que nos está diciendo ahí la Biblia: permanezcamos alertas, retén lo que tienes. Eso es, estemos atentos, hermano. Mire, la Biblia dice que el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese no duerme, hermano. Ese no duerme. Entonces, para un listo, otro más listo, hermano. Si él no duerme, nosotros estamos más despiertos. Entonces hay que retener lo que tenemos. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? No tenemos nada ahorita. No tenemos todavía el boleto en mano. Vamos a ese viaje, pero todavía vamos queriendo alcanzar el boleto. ¿Cuándo lo vamos a tener en mano ese boleto para viajar? Cuando alcancemos la estatura del varón perfecto. Dice la Biblia que cuando ya llene la plenitud, entonces Él va a venir por su iglesia y ahí vamos a estar seguros. Es como un ejemplo que le podría poner, hermano, es, mire, nosotros estamos seguros de que vamos a hacer un viaje. Mire, podemos planificar un viaje bien planificadito. Ya tenemos dónde vamos a ir, ya tenemos que primero vamos a ir a un lugar, después a otro lugar, dormimos en tal lado, allí pasamos la noche, luego salimos otra vez. Podemos planificar un viaje. Pero si el mero día que va a ser el viaje pasa algo que no estaba programado y le arruinaron el viaje, ya no viajó. Aunque estaba seguro y ya bien planificado que iba a viajar, pero hermano, algo sucedió y ya no pudo viajar. Entonces nosotros estamos planificando este viaje con Cristo, el arrebatamiento, y hablamos de Él y nos preparamos de Él, y hermano, y estamos atentos, pero lo que le quiero decir, no tenemos nada garantizado hasta que llegue ese día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nos durmamos, no nos descuidemos, sino que todos los días limpiemos nuestras vestiduras y permanezcamos fieles delante del Señor, que tarde o temprano Él viene por su iglesia, y todo aquel que esté preparado se va con Él, y el que no esté preparado se queda, hermano, a vivir la gran tribulación. Yo quiero preparar a esta iglesia para que seamos una iglesia que participe del arrebatamiento,
que no nos quedemos, sino que seamos una iglesia que participe del arrebatamiento. Entonces mire, 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea. 5 de esas iglesias el Señor les dice: tengo algo contra ti. A 5 de esas iglesias. Pero a esas 5 también el Señor les dice: arrepiéntanse. O sea que hay tiempo. Aún a Jezabel le dice el Señor: no te querés arrepentir. O sea que tiene tiempo de arrepentirse, pero no lo hace. Entonces, hermano, mire, 5 iglesias que el Señor les dice: tengo algo contra ti, pero que también les da la oportunidad de arrepentirse. Una de ellas que le dice: pues tú prepárate porque te quedas a la gran tribulación, hermano. Yo veo esa iglesia que es la Israel. Israel, hermano, mire, Israel es un pueblo que tiene que pasar la gran tribulación. ¿Qué le parece? ¿Cómo le explico así que nos quede clarito esto? Mire, voy a cerrar aquí la computadora. A los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no le recibió. Entonces, mire esto, qué bonito. Bueno, como no me quisiste recibir, entonces yo voy a ir a los gentiles, que somos nosotros. Amén. Lo que Israel rechazó nos benefició a nosotros. Perdóneme, el primer lugar estaba para Israel, pero ellos no lo quisieron, entonces nos dieron el primer lugar a nosotros. Entonces dice el Señor: no querés nada conmigo, ok, te voy a poner un endurecimiento parcial, pero entonces voy a ir a trabajar con la iglesia, que somos nosotros. Entonces el Señor empieza a darnos, hermano, lo que era de Israel nos pasó a nosotros, y empieza a darnos regalos y todo, hermano. Nos empieza a tratar bien, nos empieza a preparar y dice: mira, aquella me rechazó, pero yo sé que vos no me vas a rechazar. Entonces la esposa de Dios era Israel, pero la rechazó, no lo quiso. Entonces nos dieron ese lugar de esposa a nosotros los gentiles, la iglesia. Hermano, regáleme 5 minutitos para poderle decir esto. Mire, eso usted lo puede ver en la historia de Jacob, de Lea y Raquel. Va Jacob y se quiere casar. ¿Con quién se quiere casar Jacob? Con Raquelita. Dice que él la vio y la amó, hermano. Entonces va donde Labán, que es el padre de Raquel, y le dice: yo me quiero casar con tu hija. Pero esa Raquelita no le mostró mucho interés, hermano. Ah, de veras, sí, vaya pues. ¿Con quién se termina casando Jacob? Con Lea, la más fea. Hermano, la Biblia así dice, fíjese. Dice que Raquel era hermosa, era una mujer hermosa, y Lea de ojos brillantes, dice. No dice así que era fea, pero eso es lo que da a entender, hermano. ¿Y quién cree que es la Lea? La iglesia. Porque Raquelita no la quiso, entonces Jacob la dejó ahí y se casó con Lea. Eso es lo que pasa con la iglesia. Israel no lo quiso, entonces se va a casar con la iglesia. El derecho que era de Israel nos la dieron a nosotros. Entonces el Señor dijo: tengo que dejar un tiempo para trabajar con Israel. Y ese tiempo para trabajar con Israel es la gran tribulación. Entonces la iglesia que yo veo ahí, que es la de Esmirna, puedo decirle, es el pueblo de Israel, que como no quiso nada con el Señor, el tiempo que le dejaron a él para trabajarlo, para prepararlo, es los 7 años de gran tribulación. Y como es el pueblo de Dios, lo va a defender. Y como es el pueblo de Dios, ahí en ese proceso lo va a salvar, hermano. Pero sí quiero que quede claro que esa iglesia Esmirna puede ser Israel, que como no quiso el trato principal con el Señor, entonces le dieron el trato secundario, que es la gran tribulación. Pero antes de eso se casa la Lea. Se casa Lea. Esa es la iglesia que es arrebatada. Hermoso, mire, hermano, en la Biblia hay figuras hermosas que ahí las vamos a ir viendo los domingos por la tarde. Entonces, el mensaje es como la iglesia Filadelfia: guardemos la palabra,
retengamos lo que hoy tenemos, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, para que aseguremos nuestra vida eterna con Cristo. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar esta tarde. Damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque nos permite, hermano, hablar de estos temas tan importantes. Yo quisiera que toda la iglesia viniera, hermano, para que